Hello and welcome. Seguimos con los vídeos del curso de... ¿Se me olvidó el nombre? EDX Machine Learning in a Practical Way, si no me equivoco. Y estamos en el apartado de clustering. Seguimos viendo métodos de agrupamiento. Vimos k-means en el último vídeo. Hoy vamos a ver un poquito más. De hecho el vídeo se llama así: More on k-means. Así que vamos a ver k-medias, qué pinta tiene y qué nos va a decir hoy nuestro amiguito. Que encontré el nombre. Se llama Saed Aghabozorgi. Hablaremos de cuando acabe el vídeo. O sea, cuando acabe el curso y veremos qué tal. Continuamos. A ver. Hello and welcome. In this video, we'll look at k-means accuracy and characteristics. Let's get started. Let's define the algorithm more concretely before we talk about its accuracy. A k-means algorithm works by randomly placing k-centroids, one for each cluster. The farther apart the clusters are placed, the better. The next step is to calculate the distance of each data point or object from the centroids. Euclidean distance is used to measure the distance from the object to the centroid. Please note, however, that you can also use different types of distance measurements, not just Euclidean distance. Estamos definiendo lo que es el algoritmo de k-means. Recordamos, primero seleccionamos unos centroides aleatorios, unos centros de nuestros conjuntos, de nuestros clústeres, nuestros grupos, y elegimos tantos centroides como k decidamos nosotros. Por eso se llama k-means. Si decimos 3 centroides, pues 3 grupos, 3 clústeres, pues nos seleccionar 3 centroides aleatoriamente. El segundo paso era calcular la distancia entre cada punto de nuestro conjunto de datos con cada uno de los centros. Y para hacer estos cálculos, pues hay muchos algoritmos y usamos la distancia euclídea, pero hay más distancias y podemos usar la que queramos. Euclidean distance is used because it's the most popular. Then, assign each data point or object to... Una vez tenemos todas las distancias, desde todos los puntos hasta todos los centros, asignamos cada punto al centro más cercano y decimos que pertenece a ese centroid, creating a group. Next, once each data point has been classified to a group, recalculate the position of the k-centroids. Y ahora que tenemos todos los puntos de nuestro conjunto de datos asignados a un grupo, a un centro, decimos, vale, este centro estaba puesto en la posición 1, 1, por ejemplo, en nuestro eje de coordenadas. Pues como ahora lo que hacemos es calculamos la distancia media de todos los puntos que pertenecen a ese grupo y seleccionamos un nuevo centro, que será el punto medio de todos los puntos. The new centroid position is determined by the mean of all points in the group. Tal cual. Finally, this continues until the centroids no longer move. Y luego, pues, volvemos a repetir. Tenemos centros nuevos, pues volvemos a calcular distancia, volvemos a asignar puntos al centro más cercano, recalculamos nuevamente un centro y volvemos a repetir así hasta que no cambie más el punto Now the central. question is, how can we evaluate the goodness of the clusters formed by k-means? In other words, how do we Vamos a ver cómo podemos evaluar cómo de bueno es calculate the accuracy of k-means clustering? One way is to compare the clusters with the ground truth, if it's available. However, because k-means is an unsupervised algorithm, we usually don't have ground truth in real world. Justo iba a decirles, habíamos hablado que era un algoritmo no supervisado. Al ser no supervisado significa que no tenemos manera de saber cuál es el grupo correcto. No tenemos esa etiqueta de, oye, este es el valor que esperamos. Entonces, problems to be used. But there is still a way to say how bad each cluster is based on the objective of the k-means. This value is the average distance between data points within a cluster. Que si está disponible este tipo de datos, pues lo usamos para calcular cómo bueno o malo es nuestra agrupación, que es el external approach, la forma de hacerlo de manera externa, que normalmente no está disponible, y la otra opción es la distancia media entre los data points en un cluster. Also, average of the distances of data points from their cluster centroids can be used as a metric of error for the clustering algorithm. A ver cómo lo explica. Essentially, determining the number of clusters in a dataset, or k as in the k-means algorithm, is a frequent problem in data clustering.
The correct choice of K is often ambiguous because it's very dependent on the shape and scale of the distribution of points in a dataset. ¿Cuántos conjuntos elegir? ¿Cuál K elegir? Es muy ambiguo porque no sabes cómo distribuido está tu conjunto de datos. There are some approaches to address this problem, but one of the techniques that is commonly used is to run the clustering across the different values of K and looking at a metric of accuracy for clustering. This metric can be mean distance between data points and their cluster centroid. Vale. Y una de las formas es calcular la media de la distancia hacia el centro. Y que podemos iterar con diferentes K, con diferentes cantidad de grupos y ver cómo aumenta o disminuye esta media de distancia para saber cuál es el punto óptimo. Which indicate how dense our clusters are, or to what extent we minimize the error of clustering. Then, looking at the change of this metric, we can find the best value for K. But the problem is that with increasing the number of clusters, the distance of centroids to data points will always reduce. Claro. Y el problema es, justo esto lo estaba pensando yo mientras lo iba diciendo, que cuantos más grupos o clústeres ponemos, la distancia se va a ir reduciendo. Pero claro, si ponemos tantos clústeres como puntos hay en el dataset, vamos a tener distancia cero. Pero eso no significa que sea mejor algoritmo. Porque si tenemos 200 puntos y ponemos 200 grupos, cada grupo va a tener un punto en cuya distancia es 0, 0. Eso no tiene sentido. Estamos como haciendo el overfitting en los otros algoritmos. This means increasing K will always decrease the error. Exacto, que siempre incrementar el número de grupos siempre va a decrementar el error. The value of the metric as a function of K is plotted, and the elbow point is determined where the rate of decrease sharply shifts. Vale, y dice que esto se determina con el elbow point, que es donde se mueve o hace shifts, no sé cómo traducir esto. It is the right K for clustering. This method is called the elbow method. So, let's recap k-means clustering. K-means is a partition-based clustering, which is A, relatively efficient on medium and large-size datasets, B, produces sphere-like clusters because the clusters are shaped around the centroids, and C, its drawback is that we should pre-specify the number of clusters, and this is not an easy task. Thanks for watching. Vale, resumiendo eso, que es bueno para conjuntos de datos medios y largos, grandes y medianos, que es relativamente eficiente, que no es súper eficiente, pero es bastante. Y lo demás no sé cómo traducirlo, que necesita el número de clúster, que eso es el output que nosotros le ponemos, y que produce sphere-like cluster, tipo esfera circulares. Sí, no ¿qué quiere que le diga? No me tira. Y esto era, pues, mucha más información del K-means, que nos faltaba. No, pero estuvo bien. Para saber decidir cuál era el punto en el que sabemos cuántos clústeres tenemos que seleccionar. Que no me quedó muy claro. Sabemos que existe el elbow method, se llamaba. Sí, elbow point. Y que eso existe, que lo podemos usar. Y eso que nos llevamos. Ya veremos cómo lo usamos y cómo es. Y cómo deberíamos usarlo y cómo funciona. Gracias una vez más por estar aquí. Ya saben cómo funcionan estas cosas. Tiene un botón enorme en el centro para suscribirse. Y lista de reproducción y vídeos recomendados. Por si quieren seguir viendo vídeos relacionados con esta temática. El curso de EDX de Machine Learning de una forma práctica. Ya saben, nos vemos la próxima. Adiós y gracias.